Muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Radar, en Rompeviento, televisión por internet. Estamos en esta edición de aniversario, estamos de cumpleañeros aquí en Radar, cumpliendo nuestro primer año como programa en Rompeviento, y estoy muy contento, verdaderamente muy contento, porque hemos logrado pues ya crear una conexión, llamémosle íntima, entre ustedes y nosotros, una conexión que cada semana pues nos regala mayores índices de audiencia, que nos regala cada vez números más generosos de vistas en nuestras diferentes plataformas, y que también nos ayuda a posicionar no solo los temas, sino también las ideas de los invitados, de las invitadas que vienen a este programa. Ustedes son muy generosos con nosotros, de verdad que les agradezco mucho esa posibilidad, y quiero darles las gracias también hoy que estamos de aniversario a Alfonso Cotino, a Leti Vázquez, a Escudo Negro. Muchas gracias, son los primeros en conectarse a este chat en el programa, y pues muchas gracias por su confianza, por su presencia, por sus comentarios. A Ivonne Meraz también, María Luisa Peña, Rebeca Carrillo, Araceli Peguero. Muchísimas gracias a Macua Méndez, como siempre. Macua, muchas gracias. Berenice Lozano también, desde Chihuahua. Berenice Lozano, muchas gracias. El estado desgobernado por Ramón Corral, por Javier Corral, y que, bueno, pues tiene sus temas ahí pendientes. Emilio Jaramillo también, muchas gracias. Yolanda Pisano, que le llama a Alejandro a no dejarse intimidar por el gobernador Enrique Alfaro, y precisamente esa es la idea de esta entrevista que tuvimos hoy con él, que sepa que estamos observando, y que estamos observando cada paso que dan estos gobiernos autoritarios, pues porque es importante visibilizar las cuestiones antidemocráticas como esta que hemos mencionado hoy, para tener claro qué papel está jugando quién en esta transición. Clemente Zamorano, muchas gracias. Silvia Lira, Hortensia Motelet, muchas gracias. También a José Guadalupe Según Corona, Marichuy, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por estar aquí también. A Tere Covarrubias, a May Flow, a Bedrina Tobar, muchas gracias por estar en Rompeviento y por estar en Radar en esta emisión. Benjamín Caro, muchas gracias también por la posibilidad de charlar. Mabel Tangasi dice: muchas felicidades, Luis Guillermo, deseando que este sea el primero de muchísimos años. Pues sí, ojalá. Fíjense que ha sido un año pues raro. Evidentemente la mayor parte del tiempo la hemos pasado en confinamiento, pero aún así me parece que lo que hemos hecho en Radar, lo que hemos hecho en Rompeviento en este último año ha sido verdaderamente maravilloso. Colocar en la discusión pública a Rompeviento, colocar en la discusión pública los temas de nuestra agenda alternativa, pues no han sido poca cosa, y eso les decía hace rato también, me da mucho gusto. Vamos a pasar al segundo tema de este programa, que me parece que es un asunto de una alta gravedad. Hemos escuchado durante mucho tiempo una idea, un concepto, y me parece que es importante tratarlo en Rompeviento y en Radar: el tema del cártel inmobiliario que ocupa la Ciudad de México. Este conglomerado de empresas inmobiliarias que han hecho de la Ciudad de México, de los espacios disponibles y de los no disponibles en la Ciudad de México, pues su espacio de control. Prácticamente tienen como rehén a la Ciudad de México estos corporativos inmobiliarios que están diseminando edificios a diestra y siniestra, edificios habitacionales, edificios corporativos,
unidades habitacionales de cualquier tipo, incluso en lugares donde no debería construirse nada. No solo en el polígono del centro de la ciudad, en la zona céntrica, donde pues se viola con mucha regularidad el uso de suelo, aprovechando la circunstancia pues de los vacíos legales o la impericia gubernamental, pero también haciendo uso de las redes de corrupción que este negocio multimillonario pues tiene a su disposición. Hay un panorama muy crítico y hoy invité a dos activistas de una de esas zonas que está en mayor peligro, que es la zona poniente de la ciudad, la salida de la Ciudad de México hacia Toluca, la carretera México-Toluca, la zona de Santa Fe, la zona de Lomas de Bezares, y este conjunto de colonias que están en ese perímetro. Ahora vamos a ver un mapa de eso, que pues están sufriendo el acoso de las inmobiliarias, pero además del acoso de las inmobiliarias, están siendo sujetos de presión, incluso de amenazas, incluso de procesos legales, simple y sencillamente por defender el entorno en el que viven. Y la autoridad capitalina, la autoridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues parece estar ausente, o por lo menos no parece que su acción sea tan contundente como para inhibir el poder de esta poderosísima industria del cártel inmobiliario. Así que le quiero dar la bienvenida esta noche a dos vecinos de la zona de Lomas de Bezares que están pues trabajando para cuidar su entorno y para proteger pues su patrimonio, su calidad de vida, de rescatarlo de las garras de la mafia inmobiliaria. Eduardo Felton y Claudia Pérez Verdía, de Lomas de Bezares. Muy buenas noches a ambos. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches Luis, gracias. Muchas gracias a ustedes por hablar con nosotros sobre este tema tan importante y tan delicado. Durante mucho tiempo ustedes han estado peleando, han estado enfrentándose al poder de la mafia inmobiliaria para defender su entorno y particularmente para confrontar a las autoridades con la construcción de algunos fraccionamientos, de algunos inmuebles que contraponen o contradicen las leyes en materia territorial. ¿De qué se trata lo que está pasando en Lomas de Bezares, Claudia? Pues mira, básicamente lo que sucede aquí en Lomas de Bezares es que tenemos construcciones que contravienen a nuestro plan parcial y que nos afectan enormemente, como bien tú lo dijiste, en nuestro patrimonio y en nuestra calidad de vida, ¿no? Aquí la cuestión es que de acuerdo a los reglamentos y al plan parcial, hay ciertos lineamientos que no se están llevando a cabo. Y por esto es que han aumentado, por ejemplo, en el caso específico de la construcción que se encuentra en carretera México-Toluca 2822 y que se llama Flow, dieron un polígono de actuación que les permitió aumentar la densidad dentro de nuestra colonia y en donde se violan pues varias de los lineamientos que deberían de estar siguiendo, ¿no? Y que esto obviamente como vecinos nos afectan enormemente. Aquí hay una cuestión que está ocurriendo y que me parece que toca varias aristas. Se aprueba la construcción de entornos inmobiliarios en zonas en las que no hay permisos de uso de suelo para ese tipo de construcciones. Se rompe el equilibrio urbano, se rompe el equilibrio ecológico, pero además se somete a los vecinos que se oponen a la persecución. Y es lo que ustedes están sufriendo, Eduardo. Así es, estamos demandados básicamente por denunciar la corrupción. Es decir, las autoridades fueron omisas. Nosotros llevamos peleando esto rato, desde el
2016, el 23 de agosto de 2016, le presentamos a Xochitl todos los documentos de todas las irregularidades que tenía y no hizo nada. Y tenemos muchísimos problemas y, bueno, con nuestros propios recursos nos tuvimos que mover y empezar a sacar tuitazos y sobre todo con documentos. No estamos inventando nada. Las cosas que decimos y los documentos que tenemos los buscamos en transparencia y dijimos, oye, esto es ilegal, mira, porque aquí dice, el papelito habla. Y por eso estamos demandados. Tenemos una demanda de 100 millones de pesos por denunciar corrupción, básicamente. Para que la gente que nos ve en el resto del país entienda lo que estamos hablando, más o menos alrededor de 2016 se aprobó un megaproyecto urbano en la zona cercana a Lomas de Bezares, un proyecto llamado Flow, un proyecto ubicado en la carretera México-Toluca. La región es parte de la delegación, hoy alcaldía Miguel Hidalgo. En ese entonces estaba gobernada por Xochitl Gálvez, la hoy legisladora panista, senadora panista, y los vecinos de la zona de Lomas de Bezares pues empezaron a moverse para pedir a las autoridades que revisaran esa construcción. Las autoridades del gobierno capitalino en ese tiempo, encabezado por Miguel Ángel Mancera, y las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en ese entonces a cargo de Felipe de Jesús Gutiérrez, hoy pues buscado por la Interpol por problemas de corrupción en la Ciudad de México, precisamente por este tipo de asuntos, pues los vecinos querían oponerse a esta construcción, una construcción desarrollada por una sociedad civil llamada Proarquitectura, dirigida por Moisés Achar, y un inversionista de origen extranjero, Jack Amke, que haciendo uso, presumiblemente, de sus redes de conexiones, de sus redes de poder, de sus redes de contubernio con autoridades de la CEDUBI y de la delegación, pues se brincaron todas las trancas, construyeron el megaproyecto de Flow y además empezaron a perseguir a los vecinos que se oponían. Claudia, esto pues prácticamente tiene ya 5 años. Así es. ¿Cuál es en este momento el asunto? ¿Cuál es en este momento la circunstancia en torno de este megaproyecto que es emblemático de esta corrupción inmobiliaria en México? Mira, aquí habría que conocer los antecedentes. Este proyecto inició no solo desde el 2016, es un proyecto que fue rescatado estaban embargados. Empezó como un proyecto que se llama Reserva Bezares, en un predio que tiene aproximadamente 30,000 metros cuadrados, en donde se construyó lo que es Reserva Bezares de 2003, en 2003 más o menos. Y se construyeron 14,000 metros. Después viene este boom inmobiliario en la zona del Poniente, en donde se empiezan a construir muchos desarrollos, ven una oportunidad ahí y piden un polígono de actuación. El polígono de actuación es un instrumento que tiene CEDUBI, que estuvo pues muy socorrido por los desarrolladores para aumentar las densidades en los desarrollos. Y en este caso, así se hizo. Aquí hay algo que es importante subrayar, y es que el polígono de actuación fue firmado por un funcionario de CEDUBI que hoy se encuentra, está en la cárcel con 4 órdenes de aprehensiones por haber firmado y por abuso de autoridad, o sea, por haber firmado estos polígonos porque no tenía las facultades para hacerlo, ¿no? Entonces, este polígono está, para empezar, pues, firmado por alguien que no tiene las facultades, que no tenía las facultades, ¿no? Entonces, esto, pues, de alguna manera lo invalida. Y por otro lado... Para que la gente nos entienda un poco más de lo que estamos hablando, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la autoridad capitalina se inventó una figura extralegal que es los polígonos de actuación, un instrumento mediante el cual permitían la construcción de edificios corporativos, inmuebles,
terrenos, etcétera. Pues al margen de los usos de suelo que hubiera en las zonas que les interesaba desarrollar, muchos de estos polígonos de actuación fueron autorizados por Francisco Alejandro García Robles, el exfuncionario de Seduvi, que hoy mencionaba Claudia, pues está siendo perseguido por los delitos, corrupción entre ellos, derivados de este tipo de acciones. En el caso de Flow, este corporativo, este desarrollo inmobiliario en la zona de Bezares, pues ocurrió algo muy similar. No cumple con las especificaciones, pero además afecta a los vecinos no solo en el asunto urbano, también en asuntos como el acceso al agua, el acceso a las áreas verdes. Eduardo, en ese sentido, pues la lucha de ustedes ha sido por eso precisamente, ¿no? Claro, o sea, Flow es solo una parte del escándalo que hay ahorita de corrupción inmobiliaria, que es la carretera México-Toluca, que se están haciendo 40 megaobras que no tienen factibilidad de agua. Y algo muy importante mencionar es que Ramón Aguirre, que es el exdirector de SACMEX, cuando salió soltó una bomba y lo dijo en una ponencia, dijo: la Ciudad de México se va a ir al carajo, así sus palabras, al carajo en 50 años si seguimos así con este sistema obsoleto que tenemos, y además le estamos cargando más. Hay que revisar estas obras de la carretera México-Toluca, no solo en materia de agua, sino también movilidad urbana. Y bueno, o sea, una de estas obras y de las cosas que estamos reclamando no es solamente este funcionario de Seduvi que les autorizó el polígono cuando no podía hacerlo, no tenía las facultades para hacerlo. Eso es solo una de las cosas. O sea, hay muchísimas más irregularidades, pero básicamente lo que está pasando es que, a ver, se les dice a las autoridades todo lo que está pasando, se les presentan los documentos. Fuimos a ver a Claudia Sheinbaum, le dijimos: mira lo que está pasando aquí en la carretera México-Toluca, el tema del agua, el tema de la demanda, etcétera, pero las cosas siguen igual. O sea, Luis, es toda una maraña de cosas. Por un lado está la demanda, por otro lado está el Tribunal de Justicia Administrativa, los problemas que hay en la carretera México-Toluca. O sea, es muchísimo de qué hablar. Y bueno, no sé, ahora sí que yo estoy en este mundo medio kafkiano de la burocracia, donde llevamos peleando esto por mucho tiempo y las cosas siguen igual y no se mueven y no hay autoridad que funcione. Una de las cosas que mencionaba Eduardo me parece que es muy importante recuperarla, porque marca la pauta de lo que ha sido la voracidad inmobiliaria en la Ciudad de México. Si Jero me ayuda a volver a poner el mapa de la zona de la carretera México-Toluca, esa zona donde también se encuentra el perímetro de la colonia Lomas de Bezares, donde ellos viven. Si usted logra ver esos puntos en verde, en rojo, son los desarrollos inmobiliarios que están en este momento construyéndose o que ya se construyeron en los últimos meses, en los últimos tiempos, en esa carretera, a lo largo de esa carretera. Es una zona donde no se cuenta con factibilidad de acceso al agua. Es muy difícil llevar el agua potable a esa zona, que es una zona pues ya prácticamente montañosa en las afueras de la Ciudad de México, hacia la zona de la carretera hacia Toluca. Pero además es una zona con una alta densidad poblacional y mucha de esta gente no tiene los servicios disponibles. Es muy complicado llevar los servicios públicos a esa zona. La carretera que se está llenando de construcciones coincide también con el trazo del futuro tren México-Toluca, este multimillonario tren que pues ha significado una de las columnas de la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que después de una cauda de miles de millones de pesos todavía no puede ser terminado. Y hay ahí una serie de cosas que nos hacen pensar, al menos a mí, me hacen pensar que este boom que vemos en el mapa de construcciones en la carretera México-Toluca, pues está directamente relacionado con la plusvalía que se va a disparar
una vez que este tren que conectará a la Ciudad de México y Toluca, pues esté terminado. Pero hay otra cosa, la zona de Santa Fe se ha convertido en un botín de los corporativos inmobiliarios. Claudia, ustedes han trabajado como vecinos para controlar esto. Pues sí, o sea, la verdad es que, como bien dice Waller, hemos hecho denuncias. Todas nuestras denuncias han sido sustentadas y apoyadas en documentos oficiales que hemos obtenido por medios lícitos y sin embargo es pues muy desalentador ver que a pesar de que uno trabaja, tienes la razón, llevas las pruebas, no suceda nada. Aquí el mayor problema es que hay un desarrollo desordenado, irracional, sin que haya un desarrollo de la ciudad que sea pensado con estudios serios, en donde realmente se evalúe si van a construir grandes edificios, si existen la infraestructura y todos los servicios que se necesitan para toda esta gente que va a llegar a ocupar estos grandes desarrollos. Y me refiero a grandes desarrollos porque son desarrollos que no son solamente habitacionales, sino que también tienen usos mixtos en donde se pretenden hacer oficinas, comercios, y como tú sabes, todo este tipo de actividad, pues requiere de ciertas infraestructura que hoy la carretera ya está rebasada, ya está colapsada. Hoy, sin tener estos edificios, ya no funciona. Entonces, yo no entiendo cómo una autoridad puede autorizar algo que no tiene el sustento, no tiene los servicios, no hay, o sea, es colapsar más a la ciudad. Lo que es difícil. Ustedes, ¿no? Hacen mención, claro, ustedes hacen mención de algunas autoridades que pues han estado involucradas en este asunto, algunas de ellas como responsables directas. Mencionan a la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien pues prácticamente dejó un tiradero en la zona de Lomas de Bezares, donde que era parte de su jurisdicción como delegada en Miguel Hidalgo. Mencionan también a las autoridades de la SEDUBI, del gobierno anterior, pero también el de este gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque no han hecho nada. Es decir, el asunto también es que si bien en el papel este gobierno tendría que ser distinto en términos de procedimientos porque se ha manifestado en contra de las mafias inmobiliarias, en los hechos tampoco es que haya podido hacer mucho, ¿no? En este sentido, Eduardo. Bueno, a mí me parece que sí hay una diferencia entre el gobierno de Mancera y el de Claudia Sheinbaum. O sea, en el de Mancera se dejaron ir como, o sea, gordita en tobogán, ¿no? O sea, no dejaron nada, se atascaron. Pero todo eso que dejaron lo ha tenido medio que solucionar la nueva jefa de gobierno. Pero a ver, ¿qué está pasando? Que a raíz que hubo un cambio de administración, estoy hablando, esta es una perspectiva mía a raíz de nuestra experiencia con el Tribunal de Justicia Administrativa, esos problemas pasaron de ser, digamos, tema local a, bueno, entonces ahora ya no se pueden atrincherar ahí porque el poder cambió, entonces ¿dónde nos vamos a atrincherar? Ahora en el Poder Judicial. Entonces parece que el gobierno de la Ciudad de México dice, yo ya no me puedo meter ahí porque es el Poder Judicial, ¿no? Y entonces, pero ahí es donde debe estar el foco ahorita, porque nada de lo que estamos haciendo y nada de lo que está haciendo la ciudadanía contra estas decenas y decenas de obras ilegales va a funcionar si tienes un Tribunal de Justicia Administrativa haciendo unos fallos absurdos. Nos han hecho los fallos más absurdos. Son ya demasiadas voces que están diciendo, oigan, aquí pasa algo muy raro, muy raro. Tienes el caso, por ejemplo, de Presa Ansaldo, donde, bueno, le suspenden la obra, órale, pero entonces van al Tribunal de Justicia Administrativa, consiguen un amparo y vamos a hacer obras de mitigación, ¿no? Y entonces pasan meses y meses haciendo obras de mitigación, pero resulta que no son obras de mitigación, ya empiezan a poner ventanas, empiezan a hacer los acabados, y eso pasó en Presa Ansaldo y eso pasó en Flow. Dijeron, vamos a hacer obras de mitigación porque la obra está en peligro inminente de colapso, ¿no? Y para eso, quien dijo eso es un perito que resulta ser amigo
o cliente de los desarrolladores de la obra, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Cuando, a ver, yo era un vecino común y corriente que de repente vi que estaba creciendo una obra gigantesca al lado y dije, bueno, a ver, pero esto no se puede. Aquí dice en nuestro plan parcial que el área libre que debe de dejar el edificio, el 50% debe de colindar con el área de la colonia, porque lo dice el documento. Y resulta ser que no, esa regla no les aplica, dice el tribunal, porque, pues, no, nada más no les aplica. Bueno, ¿cuáles son tus argumentos? No hay, hasta la fecha, no hemos visto un solo argumento interesante del Tribunal de Justicia Administrativa. Es muy raro lo que está pasando ahí. Quizá no se meten ahí a ver qué pasa, porque ¿quién fue presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa? Pues Yasmín Esquivel, que ahorita es ministra de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿será por eso que no se meten a ver qué está pasando en el Tribunal de Justicia Administrativa? Porque nada de lo que estamos haciendo va a funcionar si todos los problemas van a caer ahí y te los van a batear. Aunque les enseñes documentos, aunque tengas todo, no se va a mover nada. Quiero cerrar esta conversación con ustedes, este primer acercamiento que hacemos en Rompeviento, en Radar, a este asunto, que seguramente tendremos que seguir con mucho detenimiento en las próximas semanas y los próximos meses, haciéndoles una pregunta. ¿Cuál ha sido el acompañamiento de las autoridades locales en este conflicto? ¿Cuál ha sido el papel que ha tenido en términos de asesoría, acompañamiento como autoridades responsables del gobierno de la Ciudad de México, Claudia? Pues mira, yo siento que cuando hubo el cambio de gobierno y entró como secretaria a CEDUVE Ileana Villalobos, hubo ahí un parteaguas, en donde sí hubo como una llamada de atención, sí hubo como un alto. Desgraciadamente, como que separaron, haz de cuenta, como que llegaron, vieron, estaba la atención, sí actuaron, pero ahorita como que no vemos mucho movimiento, la verdad. No ha habido realmente un acompañamiento como tal, porque pues la obra sigue, ¿me entiendes? Y las mafias siguen operando, además, ¿no? ¿Mandé? Y las mafias siguen operando. Ah, obviamente, sí. ¿Y sabes qué? O sea, no ha habido algo así como contundente, en donde, a pesar de que hemos demostrado que hay muchas irregularidades, no se concluye nada. O sea, y aquí es grave porque nosotros sí somos un caso emblemático, la verdad, que es muy sonado, pero como nosotros hay muchas otras obras que afectan enormemente a toda la población y a las comunidades de la zona del Poniente, y que si se llegan a concluir, pues van a colapsar todo, ¿no? Porque no existen las bases, ni los servicios, ni la infraestructura que se necesita para que pueda funcionar con la cantidad de edificios que se pretenden. O sea, yo te podría decir que hoy por hoy en la carretera existe un desarrollo que ya terminaron, ¿no? Son como 5 torres, queda por Contadero y se llama Estampa. Estampa hoy por hoy se surte, o sea, se abastece de agua con pipas de agua, porque como bien dice Gualo, no hay factibilidad de servicio de agua. Esto quiere decir que no tienen el servicio de agua, no hay tal. Y eso sucede en la gran mayoría de todos los proyectos que se pretenden en la carretera México-Toluca. Entonces, sí tendríamos, o sea, la autoridad tendría que como que tener más acción. Pues ahí está el punto. Vamos a seguir en Radar dando un puntual seguimiento a este asunto. Hay algunos nombres que brincaron en este primer acercamiento. La exdelegada Xóchitl Gálvez, el tribunal suspendió la obra, la delegación a su cargo no acató la suspensión, la obra se concluyó y se convirtió en un caos,
para la zona de Lomas de Bezares. Está ahí también el papel de las autoridades de Sedubi en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, Felipe de Jesús Gutiérrez, encargado de la Sedubi en su momento y hoy perseguido por la justicia. También Francisco Alejandro García Robles, quien pues avaló los polígonos de actuación. Están las autoridades del Tribunal de Justicia Administrativa, como mencionaba Eduardo, que parecen ser hoy el vértice de la corrupción de las mafias inmobiliarias, una vez que el cambio de gobierno, pues, de alguna manera cerró la puerta, el derecho de picaporte que tenían estas inmobiliarias con el gobierno de la ciudad. El asunto aquí es la grave corrupción que afecta a la vida diaria de miles de personas que habitan en la zona poniente de la Ciudad de México en general y en la zona de Lomas de Bezares en particular, como emblema de esta terrible corrupción de la mafia inmobiliaria. Así que les doy las gracias a ambos, Eduardo, Claudia, por la posibilidad de auditorio, y estaremos siguiendo este asunto en los próximos meses, y por favor manténganos atentos sobre lo que ocurre con la demanda que tienen en su contra. Y gracias Luis por ayudarnos, de verdad. No muchos medios quieren tomar esto por los conectes que tienen, porque es el cártel inmobiliario en su máxima expresión. Está ahorita en la carretera México-Toluca. Todo el poder y todo el dinero y el botín más grande del cártel inmobiliario está ahorita en la carretera. Es un escándalo enorme, enorme. 40 megaobras sin factibilidad de agua, ya lo dijo Ramón Aguirre. A ver, ¿dónde está Bernardo Carmona alzando la voz, diciendo lo mismo que dijo Ramón Aguirre? O sea, ya no se puede, no hay infraestructura. No es de que van a ver si hay, no hay, es un escándalo. Tenemos que detener esto. Ya una de estas obras ilegales es Flow, y bueno, estamos siendo acosados por 100 millones de pesos por hablar de estas cosas. Así que te agradecemos mucho y muchas felicidades por tu primer año en Radar. Muchísimas gracias, estaremos atentos y muy buenas noches a ambos. Muchas gracias. Gracias por el espacio, y sí, yo espero que las autoridades tengan un cambio, porque necesitamos forzosamente que esta ciudad se planee, que haya un desarrollo ordenado. Es importantísimo esto, pues ahí estamos sobre el tema en los próximos meses. Muchas gracias a ambos. Ya escuchó usted, la cuestión es verdaderamente brutal. No solo estos más de 40 conjuntos inmobiliarios que están construyéndose en una zona que no tiene acceso al agua, no solo eso, es todo el entramado de corrupción alrededor de la mafia inmobiliaria, del cártel inmobiliario, este poderosísimo grupo que durante muchos años, el sexenio de Miguel Ángel Mancera, tomó como rehén a la Ciudad de México. Seguramente en otras ciudades ocurre lo mismo: Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz, ciudades en las que el desarrollo urbano pues se convirtió en un caos, en algunos casos producto de la corrupción. Lo que escuchábamos hoy con los vecinos de Lomas de Bezares es verdaderamente de terror. Una delegada, Xóchitl Gálvez, pues que desatiende las ordenanzas que demandaban parar la obra. ¿Habrá corrupción ahí? Un grupo de funcionarios del sector capitalino que pues hacen todo para que lo que no se puede construir se construya, y se construya con los papeles en la mano. Y además la omisión del poder judicial a través de los tribunales de justicia administrativa, todo un entramado de corrupción que huele a podrido en esta Ciudad de México. Ojalá en las próximas semanas podamos tener la oportunidad de platicar con la jefa de gobierno, con los responsables de la Secretaría de Desarrollo Urbano, con los responsables de revisar lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en este sexenio de corrupción que encabezó Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Vamos a un pequeño corte y volvemos.